¿Están bien todos? Espero que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con los estudios de Primera de Juan. Ya estamos en el capítulo 2 de Primera de Juan. Y en este estudio vamos a empezar con la división 3. La división 3. Y la división 3 se titula La prueba de que uno conoce realmente a Dios. La prueba de lo que uno conoce realmente a Dios. Hay 7 pruebas. Y vamos a ver la prueba 1. La prueba 1 es obedecer los mandamientos de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios. Primera de Juan 2 del 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. A manera de introducción, ¿cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? Vivimos en un tiempo en el que hay muchos que no están interesados en conocer a Dios. No les interesa en absoluto llegar a conocerlo. Conocer a Dios es lo más lejano en sus mentes, pero este es un terreno peligroso, ya que si Dios realmente existe, entonces los que rechazan a Dios van a perder el propósito y significado de la vida, van a perder el verdadero amor, el gozo y la paz y la abundancia de una vida plena y rica, tanto ahora como en la eternidad. Si Dios existe, entonces significa que todos aquellos que lo rechazan deben enfrentar su santidad y justicia. Deben permanecer ante Él habiéndolo rechazado y enfrentar su juicio. El punto es claro. Debemos conocer a Dios, pero ¿cómo podemos saber si realmente lo conocemos? ¿Lo conoces tú? Hay 7 pruebas que nos lo mostrarán. La primera es la que vamos a ver en este pasaje. ¿Cumplimos los mandamientos de Dios? ¿Cumples los mandamientos de Dios? Vamos a ver 4 puntos. Primeramente, la prueba. ¿Obedecemos los mandamientos de Dios? El segundo punto que vamos a ver es que el hombre que profesa, dice que conoce a Dios, pero no cumple sus mandamientos. En tercer lugar, vamos a ver el hombre obediente, obedece la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, el hombre responsable vive de acuerdo con lo que profesa. Vamos entonces con el primer punto, la prueba. ¿Obedecemos los mandamientos de Dios? ¿Obedece los mandamientos de Dios? Primera de Juan 2:3 dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? ¿Existe una prueba que nos lo mostrará? ¿Hay una prueba? ¿Cumplimos con los mandamientos de Dios? El hombre jamás podrá saber si Dios realmente existe. No al menos por sus propios razonamientos, su energía o sus esfuerzos. No podrá. No importa cuántos pensamientos, cuánta imaginación creativa o aún sentimientos internos pueda tener el hombre.
El hombre nunca podrá saber a ciencia cierta si Dios existe, no en sí mismo ni por sí mismo. Existe una razón muy clara para que esto sea así. El hombre vive en el mundo físico y material. Y el mundo físico y material no puede penetrar o cruzar al otro lado, es decir, al mundo espiritual. Para que el hombre llegue a conocer alguna vez el mundo espiritual, escuchen bien, si alguna vez va a conocer a Dios, entonces tendrá que ser porque Dios entre en el mundo físico y material y se revele a sí mismo al hombre. Y note lo siguiente, esto es exactamente lo que Dios ha hecho. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para decirle al hombre la verdad sobre Dios, sobre Él mismo, sobre el mismo hombre, sobre el mundo en el que el hombre vive y sobre el mundo por venir. Esto es exactamente lo que Jesucristo y la Escritura declaran. Ningún hombre ha cruzado jamás al mundo del Espíritu y ha regresado. Ningún hombre, excepto Jesucristo, el único. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es lo que dice la palabra del Señor. También dice en Juan 17, versículo 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Jesucristo vino para salvar al hombre de perecer y vino para darle al hombre vida abundante, ahora y por la eternidad. Para eso vino Jesucristo. Mire lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, El Evangelio de San Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es lo que dice la palabra del Señor. También quiero decirles que Jesucristo dijo que Dios lo había enviado para que el mundo conociera a Dios, El Evangelio de San Juan 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado, El Evangelio de San Juan 8:26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto significa algo sumamente importante para conocer a Dios. Y para conocer a Dios debemos conocer a Jesucristo. Dios se ha revelado a sí mismo y se hizo conocer a sí mismo a través de Jesucristo y solo a través de Cristo. ¿Cómo sabemos si tú y yo, conocemos a Dios? Si conocemos a Jesucristo, entonces conocemos a Dios. Amén. Ahora, note exactamente lo que dice el versículo. Dice Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
si guardamos sus mandamientos. Este versículo expresamente dice que conocemos a Dios si cumplimos sus mandamientos. Si tú cumples sus mandamientos, conoces a Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son esos mandamientos de Dios que aquí menciona? Primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El principal mandamiento de Dios es el siguiente, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. Aquí se dicen dos cosas. En primer lugar, para conocer a Dios debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Al creer en Jesucristo, cumplimos los mandamientos de Dios. En segundo lugar, para conocer a Dios, debemos amarnos los unos a los otros. El amor cubre todos los mandamientos de Dios. Si nos amamos los unos a los otros, no lastimaremos ni causaremos dolor a otros, no ofenderemos a otros, ni pecaremos contra ellos. Estaremos cumpliendo todos los mandamientos de Dios. Esto es exactamente lo que declara la Escritura, lo que declara la palabra de Dios, lo que declara la Biblia. Romanos 13 del 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor. Es lo que dice la palabra del Señor. El punto es el siguiente: ¿cómo sabemos si conocemos a Dios? Haga la prueba. ¿Cuál es esa prueba? ¿Cumplimos los mandamientos de Dios? Si cumplimos los mandamientos de Dios, entonces creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y nos amamos los unos a los otros. Si no hacemos estas dos cosas, entonces no conocemos a Dios. Y no conoce a Dios si critica, habla mal de otro, difama a su hermano y comete adulterio, mata, roba, miente, codicia o hace alguna otra cosa contra su hermano. Debe hacer las cosas que Dios hace. Caminar y amar como Dios camina y ama. Cuanto más caminemos y amemos como Dios lo hace, más podremos conocer a Dios. Por lo tanto, si cumplimos sus mandamientos, lo conocemos. Esta es la única manera que tenemos para poder saber si en verdad lo conocemos. ¿Ven? En Juan, el Evangelio de San Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. También en el Evangelio de San Juan 8:51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí hay un pensamiento. Muchos buscan conocer a Dios, pero lo hacen de la manera equivocada. Primeramente, algunos especulan sobre Dios
Esta es la ruta que la mayoría toma al tratar de conocer a Dios. Ellos imaginan cómo es Dios y mantienen esa imagen en sus mentes y tratan de vivir por lo que imaginan. Tienen sus propias enseñanzas y sus propias imágenes de cómo es Dios y rigen sus vidas por esa imagen que ellos se hacen. En segundo lugar, algunos tratan de buscar y conocer a Dios por experiencias místicas o espiritistas o emocionales. Buscan conocer el mundo espiritual y su atención a través de espiritistas, astrología, magia y la sombra de las experiencias místicas realizadas por otros hombres. Amén. Pasamos ahora al segundo punto. El hombre que profesa dice que conoce a Dios, pero no cumple sus mandamientos. No cumple sus mandamientos. Dice Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. Existe el hombre que ejerce una falsa profesión. La escritura es directa y muy clara. Muy directa y clara. Dice Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. Es absolutamente imposible conocer a Dios y no cumplir sus mandamientos. Es imposible. ¿Por qué? Por una razón muy clara. Si Dios realmente existe, entonces Él nos creó. Venimos de Dios. Él nos creó con algún propósito. Él nos puso en la tierra por alguna razón. Él también está obligado a decirnos lo que Él quiere que nosotros hagamos y cómo hacerlo exactamente. Él perdería su propósito si no lo hiciera. Por lo tanto, Dios nunca nos dejaría en la oscuridad, tratando de encontrar la verdad. Él nunca nos dejaría así. Él sería un Dios de odio si nos dejara en la oscuridad. Él es lo más lejano al odio. Jesucristo nos ha mostrado que Dios es amor, que Dios nos ama tanto que Él nos ha dado las santas escrituras para decirnos qué hacer. Dios no solo nos ha dado su palabra escrita que nos dice cómo vivir, Él nos ha dado la palabra viva en la vida de su Hijo. Dios ha enviado a su propio Hijo para que viva una vida perfecta e ideal sobre la tierra, de manera que pudiéramos conocer cómo vivir como Jesucristo, ¿no? El punto es el siguiente: si una persona dice que conoce a Dios y no cumple con sus mandamientos, es un mentiroso. La única manera de que una persona puede conocer a Dios es siguiendo a Jesucristo, caminando en comunión con Dios de la manera que Jesucristo lo hizo. Esto es exactamente lo que el hombre debe hacer. El hombre debe seguir a Jesucristo y hacer exactamente lo que Él hizo, cumplir los mandamientos de Dios. Cuando el hombre cumple los mandamientos de Dios, entonces puede conocer a Dios. Pero note lo siguiente aquí. Note lo siguiente. Lo contrario también es cierto. Si un hombre no cumple los mandamientos de Dios, entonces no conoce a Dios. Esto es exactamente lo que su versículo dice aquí, el versículo que escribe Juan en su carta.
1 Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. Note aquí, esta persona hace una proclamación falsa. Su conocimiento de Dios, lo que él piensa que es Dios, es falso. Su imagen de Dios y las ideas dentro de su mente sobre Dios no son verdaderas, son falsas, ficticias, no son genuinas. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabes? Porque no cumple los mandamientos de Dios. Él no ha creído sinceramente en Jesucristo, ni tampoco ama a su hermano, tal como Dios ordena. No camina como Jesucristo, ni obedece a Dios, ni hace lo que Dios dice que hay que hacer. El versículo es claro. Noten, la persona es una mentirosa y la verdad no está en ella. Miren lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así dice la palabra del Señor. En el Evangelio de San Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Tito 1:16, también vemos aquí en Tito 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Aquí pasamos ya al punto 3. El hombre obediente obedece la palabra de Dios. El hombre obediente obedece la palabra del Señor, de Dios. Primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Que estamos en Él. Existe el hombre obediente. El hombre obediente cumple con la palabra de Dios y conoce y ama a Dios. Noten cómo la obediencia está ligada al conocimiento y al amor a Dios. Todas estas cosas son bien sabidas, todos lo saben. Cuando se trata de conocer a alguien, la única manera de conocer a una persona es, ¿cómo? Acercándose a ella, estudiándola, aprendiendo todo sobre ella, sus deseos, inquietudes, su naturaleza y pensamientos y su comportamiento. ¿Ven? Lo mismo sucede con Dios. La única manera de conocer a Dios es acercarse a Él y estudiarlo, aprender todo lo que podamos sobre sus deseos, voluntad y todo lo que quiere, ¿no? Todo lo que quiere, todo sobre su naturaleza, pensamientos y comportamiento, todo eso. Pero ¿cómo podemos hacerlo cuando Dios está en el mundo espiritual, en otra dimensión del ser? Un mundo que está lejos de este mundo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Saben cómo? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Recuerde, Jesucristo vino a la tierra para revelar a Dios y mostrarnos cómo estar cerca de Dios. Por lo tanto, para conocer a Dios, debemos estar cerca de Jesucristo y seguir su ejemplo. El ejemplo que nos dejó. Así es la persona que conoce a Dios. Y note el resultado más maravilloso. El resultado más maravilloso. La persona que cumple con la palabra de Dios tiene el amor de Dios perfeccionado en su vida. El amor de Dios perfeccionado en su vida. ¿Qué significa esto? Cuando nos acercamos a Dios y comenzamos a cumplir con su palabra,
comenzamos a establecer una relación con Dios. Es como un muchacho que se encuentra con una muchacha y comienzan a acercarse el uno al otro. Y el muchacho comienza a conocerla y a desarrollar un cierto afecto por ella, y cuanto más se asocie con ella, más la va a amar. Así es como Dios, cuanto más nos acerquemos a Él y cumplamos su palabra y lo alabemos, más aprenderemos sobre Él y más lo amaremos. La palabra cumplir viene del griego terei, que es acción continua. Significa continuar y no detenernos. Significa obediencia día a día. Si cumplimos la palabra de Dios día a día, entonces aprendemos más y más sobre Dios. Aprendemos a amarlo a Él más y más. Su amor se vuelve perfeccionado, completado y pleno en nosotros, en ti y en mí. La persona obediente es la persona que conoce a Dios y lo ama. Es la persona que conoce el amor de Dios. Él conoce toda la plenitud de la vida que el amor de Dios otorga. No importa lo que una persona pueda profesar, no importa cuán religiosa pueda ser, si no obedece a Dios, no conoce a Dios, tampoco ama a Dios. Miren lo que dice en Mateo 7, 26 al 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vemos también el Evangelio de San Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Es lo que dice la palabra del Señor. También Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Es la palabra del Señor. Y aquí pasamos al último y cuarto punto. El hombre responsable vive de acuerdo con lo que profesa, con lo que cree, con lo que profesa. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es lo que dice este versículo. Existe el hombre responsable. Seguramente tú. El hombre que vive para la profesión de su fe. La palabra caminar aquí viene del griego peripatein, que es acción constante. Significa seguir caminando en forma continua. Si una persona dice que habita en Cristo, debe ser una persona responsable. Debe caminar como Jesucristo caminó. De hecho, la palabra significa constricción, obligación. La persona que profesa a Jesucristo, que clama, que conoce a Dios, está obligado a caminar como Jesucristo lo hizo. Está en deuda de caminar como Cristo caminó. ¿Cómo caminó Cristo sobre la tierra? ¿Cómo caminó? Él caminó creyendo y confiando en Dios. Él caminó adorando y orando a Dios. Él caminó estando en comunión con Dios. Él caminó dando y sacrificando todo lo que Él fue y tenía para Dios. Él caminó buscando y siguiendo a Dios. Él caminó enseñando y contando a los demás sobre Dios. Él caminó amando y cuidando a los demás de la manera que Dios lo hizo. Él caminó obedeciendo y cumpliendo todos los mandamientos de Dios.
Así es el hombre responsable, el hombre que vive lo que profesa. Si profesa que conoce a Dios, camina como el Señor Jesucristo. Así como el Señor Jesucristo caminó sobre la tierra. Él cree y confía en Dios, adora y ora a Dios, y Él hace todo lo que Cristo hizo. Caminó en las huellas de Cristo, o camina en las huellas de Cristo, haciendo exactamente lo que Cristo hizo. Así es la persona que conoce a Dios. Miren lo que dice Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. También en Efesios 5, versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigamos sus pisadas. Amén. Este ha sido el estudio de este primer tema, de esta tercera división de Primera de Juan. Estamos viendo las 7 pruebas, y esta es la primera prueba. Espero que sea de mucha bendición estos estudios para cada uno de ustedes. Vamos a orar y les invito también que oren conmigo. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de esta prueba, en medio de esta pandemia, Señor, nosotros tenemos tu palabra. Tu palabra no cesa. Tu palabra está vigente. Tu palabra es viva y eficaz. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En estos tiempos difíciles que estamos pasando, Señor, tu palabra es reconfortante. Nos alimentamos de tu palabra, y gracias, Señor, porque esto no es, la pandemia no afecta a tu palabra. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a estar firmes en nuestra fe. Ayúdanos a estar firmes en creer en ti. Y ayúdanos a fortalecernos cada vez más. Que tu palabra nos fortalezca y fortalezca cada una de las personas que nos están siguiendo en este canal de la Iglesia Cristiana Caminando con Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.